Muy bien, buenos días. Mi nombre es Pablo Galíndez, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Em, Trabajo en la empresa Tecme también como asesor clínico y, y miembro del equipo de desarrollo. Y he sido invitado por las directoras del posgrado para participar en algunas clases de ventilación mecánica. Esta es la primera. Hablaremos de los modos ventilatorios. Pues una clase de monitoreo básico, una clase de estrategias y después culminaremos un poquito mi participación en el encuentro presencial que tendremos aquí en TECME. Bien, en esta clase vamos a hablar un poquito no solo de modos, sino que me parece interesante que como kinesiólogos, como em, profesionales que trabajan en unidad de cuidados intensivos y que cada vez tenemos una participación más importante en el manejo de la ventilación mecánica, eh, conozcamos un poquito de cuáles son los elementos esenciales que conforman o que forman parte de un respirador y que hacen a su funcionamiento. Luego analizar las variables que intervienen en el desarrollo de un ciclo ventilatorio para terminar en los modos ventilatorios convencionales. Bien, lo primero que deberíamos definir es qué es un respirador o un ventilador mecánico. Quizás la palabra más apropiada sería ventilador, porque lo que vamos a hacer es suplir la función ventilatoria. Y esto lo definimos como una máquina capaz de administrar o generar una energía neumática con el fin de adaptarla a la condición física del sistema respiratorio, reemplazando o asistiendo, como dijimos, la función ventilatoria del paciente. Estas máquinas, si bien sus componentes son variados, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Uno está compuesto por el controlador, que es un sistema electrónico que lleva o ejerce el control y la actuación, digamos, o el comportamiento de todos los componentes neumáticos que actúan como actuadores, que son los que van a seguir las instrucciones electrónicas que vienen del sistema de control. El sistema de control, básicamente, podemos decir que es una placa CPU conectada a un montón de sensores, em, y esto podemos emularlo con lo que es una computadora, ¿sí? Que tiene una placa CPU donde se procesa toda la información y se va dando las respuestas. eh, y bueno, un ventilador básicamente funciona de esa misma manera, una placa controladora eh, que, que recibe información y emite señales hacia una serie de componentes neumáticos y mecánicos para que ejecuten la tarea asignada. Si comenzamos a hablar de elementos esenciales, lo primero que tenemos que pensar es con qué alimentamos al ventilador, cómo lo hacemos para funcionar. Y en esto, en lo primero que tenemos que tener el ojo es, o poner cuidado, es en los gases con que alimentamos al equipo para que sean enviados al paciente. Eh, en definitiva, es lo que el paciente va a recibir. O sea, los gases que el respirador administra y que tienen que ser de calidad medicinal. Con el oxígeno sabemos que no hay problema, porque el oxígeno en nuestro país se utiliza por ley, solamente las instituciones de salud pueden utilizar oxígeno envasado, ya sea en estado líquido o en estado gaseoso, y ese oxígeno que utilizan es de calidad medicinal y está autorizado y monitorizado por la ANMAT. Por ahí el tema se plantea con el aire, cuál es la calidad del aire que utilizamos en las instituciones. En realidad lo que nosotros deberíamos ver, y los invito un poquito a que ustedes verifiquen en su institución, cómo se produce el aire que recibe el aire comprimido, que recibe el ventilador. Ahí tienen cuáles son las condiciones que el aire debe reunir o debe tener para ser de carácter medicinal y asegurarse que no estamos intoxicando, por decirlo de alguna manera, o ventilando al paciente con un gas que puede ser tóxico o nocivo para, para la salud biológica del paciente. Entonces, tienen cuál es la concentración de oxígeno que debe tener
El aire comprimido, dentro de las cosas principales, es que no debe tener aceite ni agua condensada a condiciones normales. En el caso del agua, a veces durante el verano o en lugares muy húmedos es poco más difícil por la condensación que hay dentro de los circuitos. De hecho, ahí tienen imagen de lo que es un productor de aire medicinal que tiene distintos secadores, incluso hay distintos secadores, o debe haber distintos secadores a lo largo de la línea de aire comprimido en la institución para que vayan eliminando la cantidad de humedad o la posibilidad de hacer que haya aceite condensado. Y en cuanto a la calidad del aire, lo que son gases tóxicos, bueno, acá están las concentraciones máximas que se permiten de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno, óxido nítrico y dióxido de sulfuro. Que esto como decíamos, con los productores de aire medicinal no hay problema. Muchas veces se utilizan compresores de aire que no son de uso medicinal y en su funcionamiento, como son sistemas lubricados, no son sistemas secos como los sistemas de aire medicinal, muchas veces pueden aerosolizar estas sustancias tóxicas hacia el ventilador. Entonces, como para promover o para prevenir el ingreso o disminuir los riesgos de ingreso de humedad o de aceite dentro del ventilador, lo que se aconseja es que a la conexión de aire comprimido yo pueda colocarle un sistema, un filtro, al cual yo debo vigilar cuál es el nivel de condensación de agua o de aceite que tiene y purgarlo en el caso de, o antes de iniciar la ventilación del paciente, o en el caso de que el equipo lleve varios días funcionando. Por dentro del ventilador, luego de la conexión de aire, se encuentra una reguladora de presión. La función de esta reguladora de presión es asegurar que el aire que viene de la pared y que luego va hacia el ventilador mantenga una presión constante. Por eso se llama reguladora de presión, ¿sí? Y esto funciona básicamente con un diafragma que impide el paso del aire hasta que el respirador dispara, y una vez que el respirador dispara se asegura que la presión en el circuito del ventilador, en el circuito neumático del ventilador, no del paciente, sino del ventilador, permanezca en un valor estable y seguro para el normal funcionamiento de las válvulas internas del respirador y proteger el sistema. ¿Cuáles son las válvulas más importantes del sistema neumático? Son las válvulas proporcionales. Las válvulas proporcionales son aquellas que van a regular la cantidad de gas que va hacia el ventilador. Se denominan válvulas solenoides porque tienen la posibilidad de transformar la energía eléctrica circulante en una acción mecánica sobre un pistón. Acá tienen un pequeño esquema, fíjense, esta es la entrada de gas, esta es la salida de gas, y este es un pistón que se mueve, se eleva o baja, permitiendo o impidiendo el paso del gas por esta válvula. El movimiento de este pistón está regulado por esta bobina. Esta bobina, al recibir un estímulo eléctrico, se imanta y al generar esa acción magnética, o se magnetiza más que se imanta, eh, eleva a este pistón, ¿sí? Y poniéndolo en una posición determinada para que pase una determinada cantidad de aire o para impedir que pase gas por esa válvula. Esta señal eléctrica está manejada por el controlador, por eso dice acá que su apertura está determinada por el controlador, y la estimulación o la apertura va a estar regulada en base a los datos ingresados por el operador y a la lectura de flujo obtenido. Hay dos válvulas por cada respirador, una válvula para el oxígeno y una válvula para el aire, y así es como el ventilador realiza la mezcla de oxígeno necesaria para ventilar al paciente o que ha sido solicitada por el usuario. Entonces, la función de las válvulas proporcionales es regular el flujo de gas que va a ser inspirado por el paciente. La apertura de las válvulas proporcionales, como decíamos, está regulada por el controlador que manda un estímulo eléctrico, y estas son calibradas en la fábrica. Entonces, ustedes fíjense acá, esto es velocidad de flujo resultante y esto es estímulo eléctrico
recibido por la válvula. Entonces lo que se hace es, en fábrica para calibrar las válvulas, es estimular eléctricamente o electrónicamente a estas válvulas y ver cuál flujo es el resultante. Esto se realiza por menos de 3 a 5 veces y ahí se saca un patrón, que es esta línea roja gruesa. Este es el patrón de calibración que tiene la válvula y este patrón de calibración sirve para que el controlador entienda cuánta energía tiene que mandar a una válvula para obtener un determinado flujo. Por ejemplo, si el controlador quiere entregar un flujo o quiere obtener solo un flujo de 25 litros, pues bien, tendrá que estimular con este nivel de energía a la válvula. Para asegurarse que las válvulas están entregando ese valor, a su vez también los controladores reciben información de sensores de flujo, que son los que le van a informar cuál es la cantidad de gas que está pasando o que está saliendo de cada válvula. Eh, para sensar el flujo hay distintas opciones, hay distintos tipos de sensores. Un sensor, en definitiva, es un elemento electrónico que va a enviar una señal electrónica hacia el controlador para que éste la interprete y pueda saber la magnitud de gas que está circulando por ahí. Dentro de los distintos tipos de sensores, este es uno, el sensor de hilo caliente, que es un hilo de platino o a veces puede ser de tungsteno, que se calienta y se mantiene a una temperatura constante mediante un circuito electrónico. Eh, Fíjense, acá tienen un esquema de lo que acabamos de decir. Acá tenemos un hilo de platino que está conectado a un calentador y que lo va a calentar y va a mantener una temperatura constante. Eh, Cuando el flujo pasa por este circuito, por este conducto, este hilo tiende a enfriarse. Por lo tanto, este generador de calor va a aumentar la energía que envía para que esa temperatura se mantenga constante. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de energía que esté mandando este calentador a este sensor, esa se genera, o de esa forma se genera una señal electrónica que puede ser linealizada y esto va a ser enviado al controlador. Por lo tanto, o en resumen, el sensor de hilo caliente tiene un hilo de platino que se mantiene a temperatura constante y que al pasar un flujo a distintas velocidades, esto hará que este calentador envíe mayor o menor energía según la cantidad de flujo. Tanto a mayor energía, mayor cantidad de flujo, por lo tanto el controlador, de acuerdo a ese nivel de energía, puede saber cuánto flujo está pasando por ese sensor. Em, Perdón, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que son de baja resistencia, no se desgastan, y que no requieren mantenimiento. Y también podríamos agregar que no requieren ser calibrados. La desventaja es que son muy sensibles a la humedad, son muy frágiles y por eso se dificulta su limpieza y también son muy costosos a la hora que estos equipos o que estos elementos se rompen, son muy costosos para reponer. Como son muy sensibles a la humedad, por lo general no se exponen directamente al flujo expirado del paciente para evitar que este flujo expirado altere, o la humedad del flujo expirado altere la medición del sensor. Entonces, lo que utilizan las empresas es utilizar sistemas de protección alejándolos de la rama expiratoria con el fin de disminuir la cantidad de gas húmedo que pase por el sensor. Entonces fíjense en este modelo de ventilador, esta es la rama expiratoria, esta es la válvula expiratoria, este es un condensador de humedad y recién ahí está el sensor de flujo de hilo caliente. Ya tenemos un sistema muy similar, válvula expiratoria, todo un sistema de condensación y el sensor de flujo de hilo caliente. Obviamente que al ser sensibles a la humedad, si el gas que pasa está libre de humedad, estos sensores se van a ver o van a ser más estables en su funcionamiento. Por eso decimos que estos sensores se van a beneficiar con el uso de humidificadores pasivos que eliminan la humedad del gas expirado. También existen los sensores por ultrasonido. En estos sensores
están formados por un cristal emisor de ultrasonido y un cristal receptor. Y tienen también algún elemento disruptivo en el circuito, de manera que esto genere vórtices, ¿sí? Entonces, estos vórtices van a interferir la emisión y van a aumentar la diferencia entre la emisión y la recepción de la señal. Y obviamente los vórtices que se generen van a ser proporcionales a la velocidad de flujo que esté circulando. Por lo tanto, a mayor velocidad de flujo, mayor cantidad de vórtices, mayor delay o mayor retardo entre la señal emitida y la señal recibida. Por lo tanto, en la diferencia que hay en el tiempo de emisión y el tiempo de recepción, se puede sacar un valor, una constante, por decirlo de alguna forma, una señal que puede ser contabilizada y enviada al controlador, ¿sí? Entonces, en resumen, el sensor por ultrasonido produce una interferencia, o sea, el paso de flujo produce una interferencia, y esa interferencia va a ser proporcional a la velocidad de flujo. Entonces, a mayor velocidad de flujo, mayor interferencia, por lo tanto, mayor velocidad de flujo, mayor volumen. Por lo tanto, en este delay o en este retardo entre señal emitida y señal recibida, el sensor o el controlador puede saber cuánto flujo está pasando por ese sensor. Y después tenemos los, los sensores que funcionan de dos formas, con un transductor de flujo y que luego está conectado a un sensor. Un transductor de flujo son los que estamos viendo en imágenes, que son los que van a cambiar una señal física de flujo por una señal física de presión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo un conducto de gas al cual le pongo una obstrucción y mido, o sea, esta obstrucción va a generar un diferencial de presión, una presión antes de la obstrucción y un nivel de presión después de la obstrucción. Entonces yo voy a tener una velocidad de flujo, va a tener una interferencia y yo voy a generar un gradiente de presión, ¿sí? A ambos lados de esta obstrucción. Entonces un transductor de flujo va a tomar una señal de flujo y la va a transformar en una señal de diferencial de presión. ¿De qué forma puedo yo generar o qué tipos de obstrucciones existen? Esta es una obstrucción fija que se obtiene por una malla, y esto se llama, que es un transductor tipo Fleisch, que son transductores muy estables, muy seguros en su medición y que generalmente están dentro del ventilador y que no están accesibles para el usuario. Otra opción es poner una obstrucción fija, un orificio fijo, que es disminuir el diámetro o el calibre del conducto de una manera estable y ahí obtener el gradiente de presión. Y otro es a través de un orificio que vaya variando a medida que va pasando más o menos velocidad de flujo. Esto es, fíjense, esto en rojo intenta simular una membranita, un mailer, que esta membranita está puesta aquí y que al circular flujo se va a ir moviendo o se va a ir abriendo. Si la velocidad de flujo aumenta, la abertura va a ser mayor; si la velocidad de flujo disminuye, la abertura va a ser menor y por lo tanto también va a ir cambiando el diferencial de presión. Este tipo de transductor, eh, acá tenemos un ejemplo de cómo funciona. Fíjense que acá tienen la rama expiratoria, acá está el mailer, acá tenemos la toma de presión P1, P2, o sea, acá tomamos la presión a ambos lados del mailer y este mailer se va a ir moviendo a medida que vaya pasando flujo. O sea, durante la inspiración, por ejemplo, este mailer está cerrado, por lo tanto no hay flujo, por lo tanto no hay diferencial de presión. Y cuando comienza la expiración del paciente, al circular flujo, este mailer se va a mover y el nivel de apertura que va a generar va a ser proporcional al flujo que esté pasando. Y obviamente a mayor apertura o menor apertura, el diferencial de presión va a ser mayor o menor. Y de esa manera el controlador puede saber cuánto flujo está pasando por acá.
¿Cuál es la ventaja que tienen estos transductores de orificio variable? Es que toleran mejor la presencia de humedad, pero sí se van a ver afectados con columnas líquidas, es decir, si yo estoy usando humidificación activa y tengo una columna líquida que se mueve sobre esta válvula, perdón, sobre esta rama expiratoria, un movimiento brusco de una columna líquida puede hacer que se mueva el mailer, o sea, la membranita, y eh, producir un disparo, un autodisparo en el ventilador. Y como desventajas decimos que este mailer se puede ir deformando o puede ir modificándose en sus propiedades elásticas, por lo tanto, lo que se recomienda es que sean calibrados antes de iniciar la ventilación de cada paciente. Acá tenemos el sensor, el transductor, perdón, de orificio fijo, que generalmente se lo utiliza en ventilación neonatal. Se colocan próximos al tubo endotraqueal del pacientito. Y bueno, acá tenemos el orificio fijo y la toma de presión a ambos lados de ese orificio fijo, así como veíamos en el gráfico. El problema es que estas tomas de presión son sensibles a obstruirse por presencia de humedad o de secreciones, por lo que se recomienda que sean colocadas, como se ve en la imagen, hacia arriba para disminuir los riesgos de que la condensación o que la acumulación de líquido eh, obstruyan alguna de estas tomas. De todas formas, el ventilador periódicamente siempre envía flujo para limpiar estas tomas de presión. ¿Cuál es la ventaja también de este sensor? Que nos permite leer pequeños flujos y por lo tanto pequeños volúmenes de manera proximal al paciente, evitando toda compensación o toda distorsión que pueda haber en el volumen compresible que tenga el circuito del paciente. Después llegamos a los sensores de oxígeno. Estas son los dos tipos de sensores más conocidos, las celdas electroquímicas y las celdas paramagnéticas. Las celdas electroquímicas, quizás las más comunes, funcionan como una pila, es decir, estos tienen un ánodo y un cátodo, y el ánodo generalmente es un pedacito de metal que es sensible a la oxidación, como puede ser, por ejemplo, el oro. El oro es un metal que es muy sensible a la presencia de oxígeno porque genera un potencial oxidativo. Ese potencial oxidativo se toma como una señal electrónica porque ese potencial oxidativo va a ser proporcional a la concentración de oxígeno que se encuentra en el circuito. Entonces, de acuerdo a la FiO2 que ustedes establezcan, o sea, la cantidad de oxígeno que esté pasando por el circuito, se va a generar una señal electrónica oxidativa que va a ser tomada por el controlador y de esa manera el controlador puede saber cuál es la cantidad de oxígeno que está siendo entregada al paciente. Y lo otro es un sensor paramagnético, que no es más que generar un campo magnético, y el oxígeno tiene la particularidad de reaccionar al campo magnético, aumentándolo o disminuyéndolo de acuerdo a la concentración de oxígeno. Por lo tanto, de acuerdo a la magnitud de ese campo magnético, el controlador puede saber cuál es la FiO2 que está siendo entregada hacia el paciente. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos sensores? Principalmente la durabilidad. Este sensor, como ustedes habrán visto en su práctica profesional, tiene una durabilidad que puede ir cercana, depende de la FiO2, pero cercana a las 1000 horas de uso. Luego tiene que ser reemplazado, ¿sí? Para hacer un correcto monitoreo. Mientras que esta celda paramagnética tiene una vida útil igual a la vida útil del ventilador, o sea, por encima de 9000 horas. Por lo tanto, si el ventilador tiene una celda como esta, ustedes se olvidan de andar reemplazando la celda de oxígeno. Lo que sí es importante destacar o rescatar en esta imagen es que las celdas electroquímicas o paramagnéticas, las celdas de oxígeno, tienen solo una función de monitoreo, no tienen una función de control, ¿sí?, sobre el ventilador. Es decir, el controlador no regula la apertura de la válvula
solenoide o la válvula proporcional de oxígeno por lo que dice la celda de oxígeno, ¿sí? La regula por lo que dice el sensor, ¿sí? Que está puesto a la salida de la válvula proporcional. ¿Esto qué quiere decir? Que el ventilador puede funcionar sin una celda de oxígeno, y que la celda de oxígeno solo tiene función de monitoreo y no tiene función de control, ¿sí? Espero que haya quedado claro el concepto. Luego pasamos a la válvula expiratoria. La válvula expiratoria tiene un diafragma cuya función es separar el interior de la línea paciente y la salida al exterior. Hay distintos tipos de válvulas, neumáticas, mecánicas o electrónicas. Este es el ejemplo de una válvula mecánica que prácticamente ya no se usa, que es un motor paso a paso que mueve este diafragma y que este motor paso a paso está controlado o está manejado desde el controlador con una mini leva, por decirlo de alguna forma. Las válvulas electrónicas, como esta, funcionan similar a las válvulas proporcionales, eh, con esta bobina y con este imán que va regulando el posicionamiento de este pistón, y con esto va permitiendo o impidiendo la salida del gas. Em, y esto es la forma también como funcionan las válvulas activas que se dicen normalmente, porque estas válvulas tienen la posibilidad de cerrar a determinada presión, tanto en la inspiración como en la expiración, evitando sobrepresiones, pero bueno, lo hablaremos después un poquito más detalladamente en el taller presencial. Y las válvulas neumáticas, finalmente, que son generalmente las más comunes, que tienen el diafragma que por la parte superior recibe un flujo de gas que va a determinar la posición o el posicionamiento de ese diafragma, cerrándolo completamente durante la inspiración y abriéndolo parcialmente durante la expiración hasta alcanzar el valor de PIP donde va a ser cerrado. Luego ya pasamos a los componentes esenciales, quizás más visibles o más comunes, como puede ser la pantalla gráfica del ventilador, que es la interfase entre el usuario con el ventilador, y es aquí donde el ventilador nos va a permitir la configuración de la ventilación, la realización de las maniobras ventilatorias que querramos hacer, o el diseño o el cambio de una estrategia ventilatoria, y que ya lo veremos después adelante el monitoreo. Y la principal característica que tiene que tener una pantalla o la pantalla de un ventilador es que tiene que ser intuitiva, ¿sí? Para que el usuario pueda interpretar rápidamente, saber dónde tiene que mirar o saber dónde tiene que tocar para hacer determinadas acciones en el ventilador. Y el otro elemento es la interfase paciente-ventilador, que obviamente, como ustedes saben, es todo lo que conecta al ventilador con el paciente. Y acá esta interfase tiene la función de adecuar el aire que envía el paciente en temperatura eh, y humedad, permitir la entrega de medicación a través de la colocación de elementos de aerosolización, y el principal requisito que tienen que tener es la estanqueidad, ¿sí? Y acá también hay que recordar que estas interfaces tienen que ser calibradas con el ventilador antes de iniciar la ventilación para que el equipo conozca cuál es el volumen compresible que tiene el circuito y pueda compensarlo en los modos que controlan volumen. Finalmente podemos hablar también del sistema de alarmas. El sistema de alarmas y de seguridad son parecidos, pero no son lo mismo. El sistema de seguridad tiene como función asegurar el funcionamiento del ventilador ante la aparición de contingencias. Por ejemplo, la compensación automática de gases, es decir, se pierde el aire comprimido, por ejemplo, y el equipo tiene que ser capaz de seguir ventilando al paciente con oxígeno solamente. Se corta la energía eléctrica y el equipo tiene que seguir funcionando a través de un soporte eléctrico interno que asegure la continuidad del tratamiento del paciente.
Mientras que el sistema de alarmas lo que tiene como función es chequear la relación entre el paciente y el ventilador y advertirnos ante la ocurrencia de valores peligrosos o advertirnos sobre las condiciones o los cambios en las condiciones ventilatorias. Por ejemplo, valores peligrosos, em, presión máxima, por ejemplo. Cambio en las condiciones ventilatorias que se aumentó el volumen minuto, por ejemplo, o el volumen corriente en un modo con control de presión, ¿sí? Lo que es importante que ustedes tengan en cuenta que las alarmas poseen una codificación audible y visual que está determinada por normas específicas y que siguen un criterio de criticidad. Es decir, hay alarmas de alta prioridad que suenan, se muestran con un cartel rojo y tienen un aviso lumínico también de color rojo y cuya cadencia y frecuencia de sonido es mucho más intenso que una alarma de baja prioridad, que son, por ejemplo, las que avisan cambio en las condiciones ventilatorias, que pueden ser de o son de color amarillo, se muestran con una luz amarilla y la intensidad de sonido también es diferente, es menos invasiva, por decirlo de alguna forma. Eh, También unas recomendaciones para la puesta en marcha del ventilador, porque sabemos que si vamos a hablar de modos, la ventilación mecánica del paciente comienza cuando yo selecciono el equipo para utilizarlo en el paciente. Entonces lo que tengo que tener en cuenta son estos puntos. Primero, verificar que el equipo está apto para ser utilizado antes de ser llevado a la unidad del paciente. Esto quiere decir ver que el equipo no solo esté sano, sino que haya estado enchufado a una fuente eléctrica y que tenga, por ejemplo, suficiente nivel de batería. Luego, realizar las conexiones a las fuentes de energía, conectar la interfase, eh, el encendido y la configuración del equipo de acuerdo al paciente que vamos a ventilar, teniendo en cuenta el tipo de humidificación, teniendo en cuenta el peso teórico del paciente, que muchos equipos hoy en día lo calculan automáticamente. Si tenemos que hacer el cálculo manual, bueno, seguramente ya lo tiene, pero ahí tienen la fórmula para hacerlo, las fórmulas que se utilizan en ventilación mecánica, con el fin de hacer una ventilación protectiva, realizar el test de calibración que sea apropiado para cada ventilador y finalmente seleccionar el modo que vamos a utilizar y setear las variables. Entonces acá llegamos a la parte de seleccionar el modo. Lo que tenemos que definir es qué es un modo ventilatorio. Un modo ventilatorio, cuando yo elijo un modo ventilatorio, estoy definiendo una estrategia. Y la estrategia que yo estoy definiendo está basada en la forma de funcionamiento y las características técnicas del ventilador en ese modo ventilatorio y con las cuales tenemos como objetivo mejorar la relación paciente-ventilador, optimizando el resultado de la ventilación mecánica. Para eso tenemos que saber bien qué es lo que hace un ventilador cuando está ventilando a un paciente. Lo que hace el respirador es reproducir un ciclo ventilatorio. Un ciclo ventilatorio comienza cuando el ventilador cierra la válvula expiratoria y comienza a mandar flujo hacia el paciente y finaliza cuando el respirador vuelve a cerrar la válvula expiratoria y vuelve a mandar flujo a ese paciente. Obviamente que durante este tiempo o durante este ciclo va a haber un tiempo en donde la válvula expiratoria va a estar cerrada y es el tiempo inspiratorio. Y fíjense que el tiempo inspiratorio no necesariamente está acompañado, está asociado a la entrega de flujo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos, bueno, vamos a, quizá debería haber empezado clarificando los gráficos, no sé si todos hacen ventilación mecánica. Acá tenemos un gráfico que combina presiones de la vía aérea, volumen y flujo. ¿Sí? El gráfico de flujo es fácilmente reconocible porque es el que tiene una deflexión negativa, ¿sí? Por debajo de cero. Entonces fíjense cómo acá en el comienzo del ciclo ventilatorio, en el disparo del ventilador, el equipo cierra la válvula expiratoria y comienza a mandar flujo hacia el paciente. ¿Sí? Alcanza una determinada velocidad de flujo y la mantiene. El volumen va creciendo
en el tiempo y la presión también se va modificando en el tiempo. Ahora, en este momento el ventilador, que se habremos puesto, se corrió un poquito esta línea, debería estar acá. Acá el ventilador deja de entregar flujo al paciente. Fíjense que la presión deja de crecer, el volumen, perdón, deja de crecer, pero el paciente no puede sacar el aire, ¿sí? El aire queda retenido dentro del paciente, ¿sí? Que significa que la curva de flujo está mesetada y la curva de presión también está mesetada. Entonces tenemos en este tiempo inspiratorio dos fases. Una fase inspiratoria propiamente dicha, en la cual el paciente va ganando volumen, y una fase en la cual el paciente no gana volumen, pero no puede expirar, ¿sí? A esta la llamamos pausa inspiratoria. Entonces, dentro del tiempo inspiratorio tenemos una fase inspiratoria y una fase de pausa inspiratoria. Es decir, la pausa inspiratoria forma parte del tiempo inspiratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diafragma está cerrado, porque el diafragma de la válvula expiratoria está cerrado, entonces el paciente no puede expirar. Recién a partir que el ventilador abre la válvula expiratoria y que el paciente comienza a sacar gas, comienza a disminuir su volumen intrapulmonar, comienza el tiempo expiratorio. Y el tiempo expiratorio va a finalizar con el comienzo del próximo ciclo ventilatorio, ¿sí? Entonces yo el comienzo del ciclo expiratorio lo reconozco por la, la salida de flujo, o sea, por la transformación de la curva de flujo hacia lo negativo, por debajo de cero, por la disminución del volumen intrapulmonar y por la caída de presión, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo voy a tener dos grandes tiempos, un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. Y a esto yo lo puedo relacionar con una relación IE. La relación IE cuantifica cuántas veces está contenido el tiempo inspiratorio en el tiempo expiratorio. Por eso ustedes van a ver que la relación IE se informa en 1,2, 1,3, 1,4, etcétera, lo que sea. Y la otra forma es a través de la relación TI-TETOT. La relación TI-TETOT lo que hace es relacionar el tiempo inspiratorio sobre el tiempo total. El tiempo total es la suma del tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, ¿sí? Entonces lo que hace es sacar un porcentaje, qué porcentaje del tiempo total ocupa el tiempo inspiratorio. Esto es muy similar a la relación y es lo mismo en realidad, nada más que una está expresada en porcentaje y la otra en una comparativa dimensional. Cuando comienza el ciclo ventilatorio, el respirador lo que va a hacer es controlar la variable que ustedes hayan elegido. Es decir, ustedes cuando eligen un modo ventilatorio, eligen una variable a controlar, ¿sí? Y le pueden pedir al respirador, o le van a pedir al respirador que controle esa variable. ¿Cuáles son las variables que el respirador puede controlar? Volumen o presión. A partir de que ustedes eligen una variable, por ejemplo, ustedes eligen volumen, el equipo va a asegurar o va a entregar ese volumen a pesar de los cambios en las condiciones físicas. Es decir, esta variable va a ser independiente a lo que esté pasando en el sistema respiratorio. Usted eligió en el respirador. Quiero que entregues, por ejemplo, no sé, 500 mililitros de volumen, el equipo va a entregar siempre 500 mililitros de volumen. Hubo un cambio en la resistencia de la vía aérea, el equipo sigue entregando 500 mililitros de volumen. Hubo un cambio en la complacencia del sistema, el equipo sigue entregando 500 litros de volumen. 500 mililitros de volumen. Es decir, esta va a ser una variable independiente a los otros cambios que pueda haber en el sistema. Lo mismo va a pasar si eligen presión. El equipo va a elevar la presión, la cantidad de centímetros de agua que ustedes lo indiquen, y lo va a mantener a pesar de los cambios en las condiciones del sistema respiratorio. Cambio de resistencia, cambio de complacencia, como decíamos recién. Lo importante es tener en cuenta que el equipo puede controlar una
u otra variable. Es decir, no controla volumen y presión a la vez. Si ustedes piden que controle volumen, la variable independiente va a ser volumen y la presión va a pasar a ser la variable dependiente. Si ustedes controlan presión, presión va a ser la variable independiente y volumen va a pasar a ser la variable dependiente o resultante. Después están las variables de fase. Las variables de fase son las que se utilizan para definir el inicio o el fin de un ciclo ventilatorio, ¿sí? Entonces tenemos el cambio de expiración a inspiración, que es donde comienza el ciclo ventilatorio, que lo podemos llamar como disparo. La inspiración propiamente dicha, que es donde el equipo, que decíamos recién, está controlando la variable que ustedes eligieron y que generalmente tiene un valor límite que esta variable de control no va a poder exceder por seguridad. El fin de la inspiración o cambio de inspiración y expiración, que se termina ciclado en ventilación mecánica, significa fin del tiempo inspiratorio, y la expiración propiamente dicha, que es donde el equipo va a controlar la variable de la expiración, que obviamente va a ser el PIB. Entonces, acá tenemos distintas fases en un esquema más dinámico: disparo, control, ciclado y variable de base durante la expiración. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que debemos hacer es empezar a analizar o a mostrar un poquito cómo funcionan cada una de estas variables. La variable de disparo o de trigger es una señal que el respirador utiliza para determinar el inicio de la inspiración. Entonces, acá tengo que saber cuáles son estas variables o cómo puede disparar un respirador. Y un respirador puede disparar por tiempo, ¿sí? Por tiempo, es decir, el equipo va esperando, cuando se cumple un determinado tiempo, el equipo inicia la inspiración. Esta variable de tiempo, donde el equipo dispara porque se cumplió o porque alcanzó este valor de tiempo establecido por el operador con la frecuencia respiratoria, es decir, cuando usted le ponen al respirador X frecuencia respiratoria, para hacerlo fácil, 10 ciclos por minuto, ustedes le están diciendo al respirador que cada 6 segundos inicie una inspiración, ¿sí? Entonces el equipo dispara, espera 6 segundos y vuelve a disparar. En este caso, el paciente no está participando de la ventilación, por lo tanto decimos que la ventilación es controlada, ¿sí? Eh, por otro lado, también el paciente puede disparar la inspiración en base a un nivel de sensibilidad o un umbral de esfuerzo que nosotros hayamos establecido en el ventilador. En este caso, el inicio de la ventilación va a estar determinado por la participación del paciente. Como es el paciente quien inicia la ventilación, nosotros ahí podemos hablar de ventilación asistida o de ventilación espontánea, de acuerdo a cómo se produzca el ciclado, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en este caso, la señal o el esfuerzo del paciente puede ser detectado, puede ser sensado a través de un cambio de presión o a través de un cambio de flujo. Entonces, como decíamos, para que el paciente dispare, yo tengo que establecer un valor de sensibilidad, que es el umbral, que el umbral es el nivel de esfuerzo que va a tener que hacer el paciente para lograr disparar el equipo. Y esto va a determinar cuándo el respirador va a dar por válido el esfuerzo inspiratorio del paciente y va a iniciar la ventilación, y para ahí disparar y entregar la ventilación o la variable de control que ustedes hayan seleccionado. En el disparo por presión, acá tengo un esquema del disparo por presión. Durante la expiración el equipo mantiene, como dijimos, la variable de base, un nivel estable de presión positiva, un nivel estable de PIP, y que obviamente el esfuerzo del paciente va a robar presión o va a disminuir la presión dentro del circuito, y eso va a hacer que el equipo dispare. Yo, como dijimos, voy a establecer como operador un nivel de esfuerzo, ¿sí? Un umbral. Entonces, fíjense, esta es la línea de base y este es el nivel umbral. Entonces, el paciente tiene que hacer un esfuerzo
hasta el nivel de umbral que yo haya establecido para recién ahí disparar. Es decir, cuando la caída de presión del circuito alcanza el valor de sensibilidad programado, el respirador dispara. ¿Sí? Siempre hay un pequeño retardo entre el esfuerzo del paciente y lo que el ventilador inicia la inspiración, pero eso obviamente no es significativo para aumentar de manera importante el trabajo respiratorio del paciente, salvo que yo haga que haya condiciones fisiopatológicas diferentes o que yo haya hecho un mal seteo del umbral de disparo. Este umbral de disparo siempre se establece de acuerdo a la línea de base. Es decir, si yo pongo un nivel de presión de 2 centímetros de agua, el paciente tiene que alcanzar desde la base 2 centímetros de agua. No es que, eh, o a ver, dicho de otra forma, siempre el valor de base va a ser el valor referencial para que yo establezca el umbral de disparo. ¿Qué quiere decir esto? Mi valor de base es el PIB. ¿Sí? Si yo pongo que eh, un PIB de 5 centímetros de agua y pongo menos 2 centímetros de agua como sensibilidad de disparo, el paciente va a hacer un esfuerzo y cuando la presión llegue a 3 centímetros de agua, el equipo va a disparar. Si yo elevo el PIB a, por ejemplo, 7 centímetros de agua, esa va a ser mi nueva base. Y el paciente va a tener que seguir generando 2 centímetros de agua. O sea que cuando la presión caiga de 5 a 7 centímetros de agua, ahí va a disparar el equipo. O sea, siempre el nivel de sensibilidad sigue al nivel de presión, no es un nivel fijo. No es que si yo pongo 2 centímetros de agua, el paciente tiene que llegar a 2 centímetros de agua para disparar, sino que son 2 centímetros de agua desde la base. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos que en los dos primeros disparos el paciente alcanza el umbral y dispara, y en este tercer esfuerzo el paciente no alcanza el umbral y no logra disparar el ventilador. El disparo por flujo funciona de manera similar, que durante la expiración el equipo mantiene un flujo base, que le llamamos, que es una velocidad de flujo mínima en el circuito, que lo utiliza para mantener estable el nivel de PIB, y el equipo sabe cuánto flujo está saliendo por el sensor de flujo inspiratorio y cuánto está pasando por el sensor de flujo expiratorio. Cuando el paciente hace un esfuerzo, lo que hace es robar flujo del circuito y obviamente acá va a haber una diferencia entre la velocidad de flujo que salió o que pasó por el sensor de flujo inspiratorio y que está pasando por el sensor de flujo expiratorio. Si de acuerdo al umbral que yo haya establecido de diferencial de flujo, el equipo va a reconocer este esfuerzo del paciente antes o después, o sea, más temprano o más tardíamente, y va a entregar eh, la inspiración. Que es importante saber o cuáles son los conceptos fundamentales del disparo por flujo, que el disparo se va a producir una vez que se alcanza o se supera el valor de sensibilidad. Eh, el nivel basal de flujo circulante puede satisfacer el esfuerzo inicial del paciente, lo que puede en algunos ventiladores dar lugar a decir que hay menor retardo entre el esfuerzo del paciente y el comienzo de la inspiración, lo cual esto hoy en día no es tan así. Esto es un concepto que viene arrastrado históricamente, pero hoy podemos decir que los respiradores son igual de eficientes tanto en el disparo por presión como en el disparo por flujo y que ustedes deberán elegir un disparo de acuerdo a la sincronía que vean entre el paciente del ventilador y como dice aquí abajo, o sea, la eficiencia de disparo entre presión y flujo depende más que nada del algoritmo del equipo. Sí, hay equipos que disparan mejor por flujo que por presión, hay equipos que disparan de manera muy similar y estos cambios o estas diferencias no son significativas y le van a permitir a ustedes elegir eh, criteriosamente cuál es el mejor para, para ese paciente sin tener una limitación técnica al respecto.
Hablamos de la variable de límite, que decíamos que es la que controla la variable de control, es decir, la variable de control que yo establezco no puede superar un valor máximo que está grabado en el software del ventilador. Esto ustedes no lo van a poder manipular. Y esta variable de límite, al alcanzarse, lo que hace es interrumpir la inspiración. Es decir, hace que la inspiración termine antes, sin que se alcance la variable de ciclado, ¿sí? Entonces, esto interrumpe la inspiración, pero no lo llamamos ciclado, sino ciclo interrumpido, porque no se alcanzó la variable de ciclado. Acá tienen un ejemplo, o dos ejemplos. Uno es presión, cuando yo establezco un nivel de presión de control, si tengo una válvula expiratoria convencional, el software tiene un nivel máximo de presión, por el cual no debe sobrepasar. eh, y si se alcanza este nivel de presión, el equipo va a interrumpir la inspiración. Un ejemplo de esto sería que ustedes estén haciendo presión control y que el paciente al medio del ciclo inspiratorio haga un esfuerzo expiratorio, que tosa, por ejemplo. Entonces la presión en el circuito se va a elevar y cuando alcance este umbral el equipo va a sonar una alarma o quizás no suene una alarma, pero sí va a interrumpir la inspiración. Ustedes van a ver que el tiempo inspiratorio es menor al tiempo inspiratorio. O sea, el tiempo inspiratorio resultante es menor al tiempo inspiratorio seteado. Y otra puede ser una variable de límite por tiempo, que generalmente se da en los modos que ciclan por flujo. Como no tienen un tiempo inspiratorio fijo, sino que ciclan en base a una velocidad de flujo. Si esa velocidad de flujo no se alcanza por algún motivo, el tiempo inspiratorio se prolongaría quizás indefinidamente. Por eso es que los equipos tienen internamente un tiempo inspiratorio máximo, que generalmente suele ser 3 segundos, para que si no se alcanzó la variable de control, esta variable de control, esta inspiración sea interrumpida por una variable de tiempo máximo. Llegamos al ciclado. El ciclado es la variable que yo establezco para que el equipo determine o determine el fin de la inspiración. ¿Cómo puede producirse este ciclado? Tradicionalmente decimos que puede ser en base a un volumen, es decir, yo establezco un volumen y el equipo va a ciclar una vez que se alcance ese volumen. Puede ser por tiempo. Yo pongo un tiempo inspiratorio, se alcance ese tiempo y el equipo va a ciclar una vez que se alcanzó ese umbral de tiempo, o esa variable de tiempo. O por flujo, cuando yo establezco un determinado porcentaje de flujo y la velocidad de flujo inspiratorio alcanza un determinado porcentaje con respecto al flujo pico, y ahí el equipo entiende que debe pasar a una fase expiratoria, ¿sí? Entonces, la variable de ciclado yo la voy a determinar de acuerdo básicamente al modo ventilatorio. Debo decir que en realidad en los respiradores modernos la variable de volumen prácticamente no se utiliza, porque tanto volumen control como presión control funcionan en base a un ciclado por tiempo, ¿sí? Este ha sido un cambio que se ha producido en los ventiladores modernos. Eh, Bien, analicemos entonces ahora cuáles son las variables de control y cómo funcionan en cada uno de los modos. Dijimos que cuando yo elijo un modo ventilatorio estoy eligiendo una variable de control que va a ser una variable independiente a lo que pase en el resto del sistema, y la variable que generalmente se utiliza para iniciar la ventilación, o la que históricamente se viene utilizando porque viene de los respiradores volumétricos de segunda generación, es el volumen, ¿sí? Entonces yo voy a elegir volumen y voy a decir que voy a tener una ventilación controlada por volumen, ¿sí? Un modo volumen control. Lo que no quiere decir que la ventilación sea controlada, sino que lo que estoy diciendo es que la variable de control, es decir, la variable que el respirador va a controlar durante la inspiración, va a ser el volumen. Ahora, la ventilación puede ser disparada solo por el ventilador, entonces puede ser una ventilación controlada, o puede ser disparada por el paciente, entonces yo voy a tener una ventilación asistida. Entonces, yo, volumen control, estoy definiendo que la ventilación va a estar controlada por volumen, y que el disparo
o el ciclo ventilatorio puede ser asistido o puede ser controlado de acuerdo a quién lo inicia. ¿Cuáles son los parámetros que yo tengo que programar para hacer volumen control? Básicamente, tres: volumen corriente, flujo inspiratorio o tiempo inspiratorio y frecuencia respiratoria. Yo con esto estoy determinando básicamente el comportamiento técnico del ventilador en la relación con el paciente. Luego veré que para hacer para que el equipo reconozca un esfuerzo inspiratorio del paciente de manera eficiente, voy a tener que establecer un valor de sensibilidad de disparo, de acuerdo al trigger que yo haya elegido, un valor de oxígeno, de fracción inspirada de oxígeno para asegurarme la oxigenación, lo mismo que un valor de PIP para recuperar capacidad residual funcional y tener una buena oxigenación. ¿Qué va a hacer el respirador? ¿Por qué decimos que estas tres son las que van a condicionar principalmente el funcionamiento del respirador? El respirador va a ver cuánto volumen ustedes le están pidiendo y cuánto tiempo le están dando para que lo entregue. Si ustedes le están diciendo, por ejemplo, como decíamos recién, 500 mililitros en un segundo. Entonces el respirador dice, tengo que entregar 500 mililitros de volumen en un segundo. Para hacer eso yo voy a tener que entregar el flujo a una determinada velocidad, ¿sí? Entonces el respirador lo que va a hacer en volumen control es determinar la velocidad del flujo en base al tiempo inspiratorio y al volumen programado. Por lo tanto, decir volumen control o flujo control es exactamente lo mismo. Volumen control es, en ventilación mecánica, es control de flujo. Entonces, acá tenemos gráficos de presión de la vía aérea, volumen tiempo, flujo tiempo. ¿Cómo va a funcionar? Decíamos que el gatillado puede ser controlado, es decir, sin la participación del paciente, o asistido con la participación del paciente. La presión va a ser la variable libre, o la variable, mejor dicho, la variable independiente, perdón, la variable dependiente. La presión va a ser resultante del volumen que yo haya puesto, ¿sí? El volumen va a ser la variable fija, ¿sí? La variable independiente. Esto se va a cumplir siempre independientemente de lo que esté pasando en el sistema respiratorio. El ciclado puede ser por volumen o, como decíamos recién, también puede ser por tiempo. El flujo inspiratorio va a ser controlado por el respirador y va a estar fijo, ¿sí? Y la posibilidad de modificar, yo voy a tener la posibilidad de modificar la onda de flujo para ejercer cambios en esta velocidad y entregarlo de distinta manera. Y esto de ahí lo vamos a ver en otro gráfico, y esto puede tener como fundamento tratar de generar una mejor sincronía paciente-ventilador. Entonces acá tenemos un esquema de cómo funciona volumen control. Una forma de hacerlo es, yo establezco volumen, establezco frecuencia respiratoria y establezco tiempo inspiratorio. De acuerdo al volumen que yo haya establecido y al tiempo inspiratorio, yo voy a tener el flujo, ¿sí? El tiempo inspiratorio resultante y el tiempo expiratorio resultante, que es consecuencia de la frecuencia respiratoria, yo voy a tener la relación inspiración-expiración. Otra forma es que yo, en vez de elegir tiempo inspiratorio, elija flujo. Entonces voy a poner volumen, voy a determinar cuál es el volumen y voy a decir qué velocidad de flujo quiero. Si yo determino la velocidad de flujo en base al volumen, lo que va a quedar determinado secundariamente es el tiempo inspiratorio, y como decíamos recién, el tiempo inspiratorio, en base a la frecuencia respiratoria, me va a determinar un tiempo expiratorio, y esto me va a dejar determinado una relación I. ¿Sí? Entonces ya después lo veremos un poquito más en monitoreo. Acá tenemos los gráficos de volumen, como siempre, presión de vía aérea, volumen y flujo. Y entonces, estas tres primeras curvas es lo que decíamos volumen control clásico, ¿sí? Yo le digo al equipo cuánto volumen quiero, en cuánto tiempo. El equipo me calcula el flujo, dispara, alcanza la velocidad de flujo y la mantiene hasta que entregó el volumen, ¿sí? Basado también en el tiempo inspiratorio. Entonces, fíjense que acá el volumen
es continuo o constante o onda de flujo cuadrada, ¿sí? Cuando el equipo dispara, va a hacer que el volumen vaya creciendo en forma continua. La presión, fíjense que hace un pequeño, un escalón inicial que corresponde a esta variación brusca de la velocidad de flujo, y luego, como la velocidad de flujo se mantiene estable, la presión y constante, la presión va eh, creciendo de manera exponencial, va creciendo de manera constante. Decíamos que yo puedo modificar la velocidad de flujo cambiando la onda de flujo, que es lo que pasó acá. Fíjense que acá el pico de flujo que yo tengo es mayor al pico de flujo que yo tengo acá, ¿sí? Yo voy a tener mayor velocidad de flujo, pero el equipo va a ir desacelerando y va a llegar al final de la inspiración a flujo cero. Entonces, ¿cuál es el diálogo que yo tengo acá con el ventilador? Yo le estoy diciendo en este caso al ventilador que entregue este volumen en un determinado tiempo y con una velocidad de flujo fija, ¿sí? Después puede que, por ejemplo, yo quiera aumentar la velocidad inicial de flujo para mejorar la sincronía paciente-ventilador sin alterar las otras variables. Porque si yo digo que la velocidad de flujo es resultante del tiempo inspiratorio y del volumen seteado, la otra forma de modificar la velocidad de flujo es variando una de esas dos cosas, o aumentando, disminuyendo el volumen, aumentando, disminuyendo el tiempo. Ahora, si yo estoy conforme con la relación IE que tengo y lo único que quiero es aumentar el pico de flujo inspiratorio, muy bien, le puedo pedir al respirador una onda de flujo desacelerada. ¿Qué va a hacer el respirador? Va a aumentar el flujo inicial a todo lo que pueda, ¿sí? A la máxima velocidad que puede entregar, y la va a ir disminuyendo para llegar a velocidad de flujo cero. Esto expresado en números, ¿cómo sería? Pues bien, si yo acá le digo una onda de flujo constante, el respirador, por ejemplo, calcula que para entregar 500 mililitros en un segundo tiene que entregar el flujo a 30 litros por minuto. Entonces dispara, alcanza los 30 litros por minuto y mantiene ese flujo hasta que entregue el volumen. Acá yo le estoy diciendo que lo entrega a la mayor velocidad de flujo que pueda. Entonces, ¿qué hace el respirador? Va a entregar el flujo al doble de este pico de flujo, o sea, este pico de flujo en vez de ser 30 va a ser 60, y lo va a ir desacelerando de manera controlada o calculada para llegar a velocidad de flujo cero, ¿sí? ¿Qué impacto tiene esto sobre el resto de las curvas? Sobre el volumen, ninguna. Pensé que el volumen se cumple de igual manera. Sobre la presión, bastante. Así que acá la presión, como el pico de flujo inicial es mayor, el salto inicial de presión es mayor, pero luego como el flujo va disminuyendo, la presión se estabiliza, ¿sí? Queda establecida en una presión prácticamente estable, podríamos decir. Entonces acá tenemos que lo que decíamos hace un rato. El volumen es la variable que el respirador está controlando a través del flujo, y la variable resultante va a pasar a ser la presión, que va a ser consecuencia de las condiciones del sistema respiratorio y la onda de flujo que yo haya establecido. Como el equipo tiene muchas posibilidades de control, ustedes van a ver que le ofrecen ondas de flujo constante, desacelerada, acelerada, sinusoidal, eh, que fíjense, esta es una onda de flujo sinusoidal. La onda de flujo sinusoidal es la que nosotros tenemos en ventilación espontánea normal, pero en ventilación mecánica no es aplicable, porque acá sería, el paciente está pidiendo aire, cuando, imagínense, ustedes han visto, o imagínense pacientes que están en una terapia intensiva con esfuerzo espontáneo, que tienen un tubo endotraqueal conectado a un circuito paciente y que generalmente no están muy orientados. La demanda de flujo inicial suele ser mayor si el paciente respira con un esfuerzo mayor, y cuando el paciente hace ese esfuerzo inspiratorio yo le entrego menos flujo y le voy acelerando de a poco el flujo hasta que le entrego la máxima velocidad de flujo al final y luego la voy desacelerando de nuevo. Esto, al igual que lo que puede pasar con ondas de flujo aceleradas, en un paciente que está haciendo ventilación asistida, es básicamente producir
provocar en el paciente asincronías, ¿sí? Eh, y además que, fíjense la curva de presión resultante, primero sube un poco, después baja un poco, me está quitando a mí la posibilidad de entender básicamente qué está pasando con las cargas elásticas y las cargas resistivas, porque yo estoy variando continuamente la velocidad de flujo. Una velocidad de flujo constante me va a permitir a mí, como ya verán en la clase de monitoreo, ver cómo se van comportando las distintas variables, o sea, perdón, distintas condiciones físicas o las distintas resistencias elásticas o resistivas. Entonces, como resumen, volumen control es un modo que controla volumen a través del control de flujo, y la ventilación puede ser, o el ciclo ventilatorio puede ser asistido o controlado. Como ventajas, podemos decir que es el modo que realmente más experiencia hay, porque es el que viene siendo utilizado desde hace mucho más tiempo. Otra ventaja es que garantiza el volumen es siempre el mismo, lo cual me va a asegurar el nivel de ventilación del paciente. Como inconveniente es que el flujo es fijo, si el flujo está controlado por el ventilador, y esto puede generar asincronías, lo que obviamente va a ocasionar aumento del trabajo respiratorio del paciente y ocasionalmente la aparición de presiones excesivas. ¿Cuál es el problema frecuente en volumen control? Es que el flujo inspiratorio no se adecua a la demanda del paciente, ¿sí? Es muy difícil que yo, controlando el flujo, logre alcanzar o logre satisfacer la demanda de flujo espontánea de un paciente. Entonces, volumen control, se entrega un volumen de gas predeterminado a través de un flujo programado o determinado en relación al volumen y el tiempo inspiratorio. Las variables predeterminadas o independientes son el volumen control, el tiempo inspiratorio, el flujo inspiratorio y la frecuencia respiratoria. La variable dependiente, la presión de la vía aérea. Entonces, volumen fijo o volumen determinado, presión variable. Presión control. Presión control, acá lo que cambiamos básicamente es la variable de control. Dejamos de controlar volumen y pasamos a controlar presión. Y al igual que en volumen control, el ciclo ventilatorio o el disparo puede ser controlado, puede ser asistido. Si hacemos un paralelismo con lo que dijimos recién, estas van a ser las tres variables que van a condicionar principalmente el funcionamiento del respirador. Es decir, yo en vez de decirle cuánto volumen quiero, le digo al respirador cuánto quiero que aumente la presión desde el nivel base, cuánto tiempo quiero que la mantenga y cuántas veces por minuto quiero que haga esa misma acción. Lo que sí aparece acá es el rise time, que es una variable de sincronía, que es la que va a determinar el tiempo que va a demorar el equipo en pasar de la presión base a la presión control. Y también, al igual que en volumen control, tengo que establecer un umbral de disparo para determinar el esfuerzo del paciente, una fracción inspirada y un valor de PIP. ¿Qué va a hacer el respirador? El respirador va a mantener un determinado nivel de presión durante el tiempo inspiratorio que yo he programado, adecuando la velocidad de flujo. ¿Sí? Que se disminuyendo, va a ir disminuyendo, pero esta disminución no va a estar controlada. Ahí lo vamos a ver. Bien. ¿Cómo funciona presión control? Entonces, gráfico de presión, volumen y flujo. El gatillado puede ser en base al paciente, por un esfuerzo inspiratorio o por tiempo. La presión va a ser la variable que va a estar controlada, que en ventilación controlada obviamente nos va a dar menos riesgo de barotrauma. El ciclado va a ser por tiempo, o sea, el equipo va a pasar de presión inspiratoria a presión expiratoria cuando se cumple el tiempo inspiratorio. El volumen va a ser la variable resultante de acuerdo a la mecánica respiratoria y a los valores establecidos. El flujo inspiratorio va a ser desacelerado, pero fíjense, acá ya tienen la primera pauta, o la primera pista, perdón, no tiene una pendiente fija como teníamos en volumen control, sino que está haciendo, por ejemplo, acá esta pequeña pancita. Es decir, esto nos muestra, incluso hay como un serruchito
que esto nos muestra que el equipo está adecuando el flujo para mantener estable la presión. Bien, acá tenemos gráficos de presión, volumen y flujo, perdón, en donde vemos el comportamiento técnico del modo presión control. Dijimos, yo establezco un nivel de presión y le pido al equipo que lo mantenga durante el tiempo inspiratorio que yo le he puesto. Así, ¿qué hace el equipo? Al momento del disparo, manda flujo hasta que alcanza la presión. Una vez que alcanza la presión, empieza a desacelerar el flujo, ¿sí? Y eso hace que la presión se estabilice hasta que alcance el tiempo inspiratorio, en donde abre la válvula expiratoria y el paciente expira. Y este fue el volumen resultante. Ahora bien, fíjense que a diferencia de volumen control, esta es la base de flujo, acá el equipo cicló y el flujo no era cero, ¿sí? Es decir, el flujo estaba por aquí arriba, tenía todavía unos litros por minuto. Si el flujo no era cero, quiere decir que esta presión está siendo monitorizada en la vía aérea, pero no es presión alveolar, ¿sí? Porque todavía seguía, el pulmón todavía se seguía insuflando, ¿sí? Eso quiere decir que si yo modifico el tiempo inspiratorio y quizá aumente un poquito más el volumen, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, se aumentó el tiempo inspiratorio, el nivel de presión se mantuvo fijo, pero el tiempo inspiratorio es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el equipo? Lo mismo, dispara, alcanza la presión, empieza a desacelerar el flujo, desacelerar el flujo, desacelerar el flujo. Acá el flujo llegó a cero. ¿Y por qué no abrió válvula expiratoria? Porque no se cumplió el tiempo inspiratorio. Se mantiene en cero hasta que se cumple el tiempo inspiratorio y recién acá el paciente, el ventilador cicla y el paciente puede expirar, ¿sí? Entonces, mismo nivel de presión, ¿sí? Distinto tiempo inspiratorio, diferencias en la entrega de flujo, acá entró más flujo que acá, por lo tanto también diferencia en el volumen, ¿sí? A mayor flujo ingresado en el paciente, mayor volumen. Esto también quiere decir que en presión control, si yo acorto el tiempo inspiratorio, en vez de alargarlo como lo hago acá, lo achico, lo que voy a hacer es que la inspiración termine antes, y si la inspiración termina antes, el volumen va a ser menor. Entonces, la idea de este gráfico es que ustedes sean conscientes que el volumen va a ser resultante del nivel de presión que ustedes tengan, pero también tienen que analizar la curva de flujo de acuerdo a cómo esté ciclando, cómo esté terminando y cómo eso puede influenciar en el volumen resultante. Por lo tanto, cambios del tiempo inspiratorio en presión control pueden afectar el volumen corriente resultante. Entonces, en presión control, la presión es la variable controlada. En ventilación controlada, como dijimos, sin la participación del paciente, el riesgo de barotrauma disminuye, o podemos decir que si está todo estable, prácticamente no existe. Hay mejor distribución del gas, porque como ven, el flujo acaba haciendo estos saltos, estas modificaciones que ustedes ven ahí es porque se va adecuando a la apertura de unidades alveolares que están siendo reclutadas, por decirlo de alguna manera, y el equipo al abrir esas unidades alveolares le manda flujo, por eso es que acelera o desacelera mínimamente el flujo. Eso hace que la distribución sea mejor, perdón, eh, sea más homogénea, y esto es lo que le lleva a algunos profesionales a decir que presión control es más fisiológico que volumen control. Yo no sé si el término más fisiológico es el apropiado, quizás es más amigable más que más fisiológico, porque de hecho yo estoy aumentando la presión en el sistema, lo mismo que volumen control, o sea que cuanto punto de vista fisiológico es discutible. Y lo que sí vemos que el flujo inspiratorio no es fijo, sino que se va a ir adecuando al nivel de presión que yo haya puesto y a la demanda inspiratoria del paciente. Es decir, si el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, el respirador va a responder con un aumento del flujo inspiratorio, lo que va a hacer que disminuya el trabajo inspiratorio y que en principio puede haber, a esfuerzos menores, puede haber mejor sincronía paciente-ventilador. ¿Cuáles son los inconvenientes? Que el volumen no está fijo,
¿sí? El volumen es variable, como analizábamos recién. Esto me hace tomar conciencia que la, las alarmas importantes para setear en este modo van a ser las alarmas de volumen, ¿sí? Que el volumen no sea menor a un determinado valor o que no sea mayor a un determinado valor, para de esa manera darle más seguridad a la ventilación del paciente. El otro inconveniente es que el tiempo inspiratorio es fijo, y cuando el paciente comienza a hacer esfuerzo inspiratorio, vamos a tener una diferencia entre el tiempo inspiratorio mecánico y el tiempo inspiratorio neural, lo que se va a traducir en una sincronía entre el paciente y el ventilador. Entonces, en ventilación controlada por presión, se presuriza la vía aérea a un determinado nivel y se mantiene hasta que se cumple el tiempo establecido. Las variables predeterminadas o independientes son la presión, el tiempo inspiratorio y la frecuencia, y las variables derivadas, por lo tanto, el volumen corriente y el flujo inspiratorio. Presión fija o presión independiente, volumen variable. Presión de soporte. Aquí la variable de control sigue siendo la presión, pero fíjense en los parámetros programables la gran diferencia. Desapareció tiempo inspiratorio, ¿sí? Acá dice que yo tengo que setear la presión, la sensibilidad de gatillado, ¿sí? El criterio de fin de inspiración, bueno, aparece de nuevo el rise time, que lo vamos a ver, y el PIP. Si yo no tengo que setear frecuencia respiratoria ni tiempo inspiratorio, quiere decir que yo no le estoy diciendo al respirador cuándo tiene que iniciar o cuándo tiene que finalizar la inspiración. ¿Y esto quién lo va a hacer entonces? Y lo va a tener que hacer el paciente. ¿Sí? Cuándo iniciar, por eso yo establezco sensibilidad de disparo, y cuándo finalizar, por eso yo establezco un criterio de fin de inspiración. Es decir, que acá el inicio de la inspiración y el fin de la inspiración va a estar determinado por el paciente. Entonces, yo estoy hablando de un modo espontáneo, ¿sí? Un modo espontáneo que va a estar asistido por la velocidad de flujo y controlado por presión, ¿sí? Entonces, al llegar a presión de soporte, podemos decir que hay tres tipos de ventilaciones en lo que a variables de fase se refiere. La ventilación controlada, que es donde el paciente no participa ni en el disparo ni en el ciclado, es decir, el disparo se produce por tiempo y el ciclado se puede producir por tiempo también o por volumen. La ventilación asistida, en donde el paciente solo participa del disparo, pero el ciclado está a cargo del ventilador, es decir, el paciente dispara por una señal de presión o flujo que ustedes hayan establecido y cicla por tiempo o por volumen, de acuerdo a lo que estén, el ventilador que estén utilizando, eh, o una ventilación espontánea en donde el equipo va a disparar en base a un esfuerzo del paciente por un umbral de presión o de flujo, de acuerdo a lo que ustedes hayan establecido, y a un criterio de fin de inspiración que va a ser el flujo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a presión de soporte en los gráficos de presión, volumen y tiempo. Fíjense, el gatillado es únicamente es hecho por el paciente. Si el paciente no dispara, el equipo no dispara. La presión va a estar controlada y prefijada. El volumen va a ser variable y va a estar de acuerdo a la mecánica respiratoria. El flujo va a ser similar a lo que funcionaba en presión control. O sea, va a ser variable, va a ser desacelerado y va a estar influenciado por la mecánica respiratoria del paciente y los condicionamientos fisiopatológicos. El ciclado es por flujo como criterio primario y bueno, va a tener variables de límite que hablábamos hace un rato, de presión y de tiempo. ¿Cómo es el ciclado? Bueno, fíjense, a ver si lo vamos a ver mejor. Vamos a ver acá mejor. Perdón. Fíjense, acá el paciente hace un esfuerzo, dispara. El equipo manda flujo hasta que alcanza la presión. Como alcanza la presión, empieza a desacelerar el flujo. Pero, a diferencia de volumen control, como tiene un criterio de porcentaje de flujo de ciclado, el equipo va a ver cuál es el pico de flujo, o sea, la velocidad de flujo máxima a la que entregó el gas. O sea, para hacerlo fácil, supónganse que este pico de flujo son 100 litros por minuto. Empieza a desacelerar. Tradicionalmente el criterio de ciclado por flujo, que es un porcentaje,
está establecido en un 25% del flujo pico. Entonces acá el equipo disparó, llegó a 100 litros por minuto, empezó a desacelerar, va viendo la velocidad que entrega, y cuando esa velocidad llega a 25 litros por minuto, que es el 25% de este pico de flujo, el equipo pasa a fase expiratoria, ¿sí? Entonces, esta aceleración de flujo va a depender del esfuerzo del paciente, y esta desaceleración de flujo va a depender también del esfuerzo del paciente. Por eso decimos que es un modo que va a ser espontáneo y que va a seguir el esfuerzo inspiratorio y expiratorio del paciente. Ahora, ese criterio de flujo no es fijo, yo lo puedo modificar, ¿sí? ¿Con qué criterio lo modificaría y con un criterio o con qué objeto o con qué objetivo lo modificaría y con un objetivo de sincronía? Entonces, fíjense acá, vamos a verlo de nuevo. Este es el gráfico de flujo, ¿sí? Porque tiene deflexión por debajo de cero a distintos criterios de ciclado. Dijimos que clásicamente presión soporte viene establecido con un criterio del 25% del flujo pico. Fíjense, esta es la velocidad de flujo máxima, el flujo pico, y este es el 25% de esta velocidad de flujo. Yo esto lo puedo llevar hacia abajo. Sí, este es el mismo pico de flujo, nada más que en vez de ciclar a un 25% de esa velocidad de flujo pico, yo lo hago ciclar a una velocidad de flujo de 10%. Entonces el equipo llegó al mismo pico de flujo, fue desacelerando, pasó por el 25%, siguió hasta que llegó al 10% y acá cicló. De otra forma, yo puedo, en vez de disminuir, aumentar. Fíjense que el equipo dispara, alcanza el mismo pico de flujo, va desacelerando, y cuando llega al 40%, es decir, antes de que alcance este 25%, el equipo cicla. ¿Qué tengo como resultante de esto? Que a un mismo pico de flujo, a menor porcentaje de ciclado, el tiempo inspiratorio se aumenta, y también va a aumentar, por lo tanto, el volumen minuto, el volumen corriente y el volumen minuto. Con el mismo criterio, a un mismo esfuerzo inspiratorio, es decir, a un mismo pico de flujo, cuando yo incremento el porcentaje del ciclado, voy a cortar el tiempo inspiratorio, voy a tener como resultante una disminución del volumen corriente y una disminución del flujo del volumen minuto. ¿Para qué sirve esto? Decíamos que era sincronía, y por ejemplo, yo una disminución del porcentaje de ciclado lo puedo pensar en un paciente que le cuesta sostener la inspiración, o un paciente neuromuscular en donde logró disparar el respirador, pero tiene pocas posibilidades de mantener ese esfuerzo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es bajar el criterio de ciclado para lograr más volumen a un mismo esfuerzo. ¿Cuándo lo aumentaría? Cuando a un paciente le cuesta ciclar el equipo. Por ejemplo, un paciente obstructivo, que esa resistencia de la vía aérea se opone tanto para disparar como para ciclar. Por lo tanto, un aumento en el porcentaje de ciclado va a hacer que el equipo reconozca antes el esfuerzo expiratorio del paciente. Ya para ir concluyendo, ponemos esta diapositiva como va a tratar de clarificar un poco más lo que estamos hablando. Fíjense, esto es un gráfico de presión en el tiempo, volumen en el tiempo, presión esofágica como muestra o traducción del esfuerzo muscular del paciente. Fíjense que yo acá tengo ventilación espontánea. Cuando el paciente hace el esfuerzo, hay pequeñas caídas en la presión de la vía aérea con un volumen resultante, y este volumen resultante es proporcional al esfuerzo del paciente. ¿Qué pasa si yo pongo un nivel de presión fija, si un nivel de CPAP? Bueno, lo mismo, cuando el paciente hace un esfuerzo inspiratorio, la presión cae, yo obtengo un cambio de volumen, y este cambio de volumen es proporcional al esfuerzo realizado por el paciente. Es decir, que acá, con una presión fija, el volumen resultante es dependiente del esfuerzo del paciente, y si el paciente quiere más volumen, va a tener que aumentar su esfuerzo o viceversa. ¿Qué pasa cuando yo agrego un nivel de presión inspiratorio? Fíjense que claramente cuando el paciente hace el esfuerzo, la presión, en vez de disminuir, aumenta. Este aumento de presión se
traduce en un aumento del volumen corriente resultante y en una disminución del esfuerzo. Entonces, la adición de presión positiva durante la inspiración, que es lo mismo que estamos haciendo en presión de soporte, tiene como objetivo disminuir el trabajo respiratorio del paciente. Y fíjense este ejemplo, yo acá pongo aumento la presión inspiratoria, aumento presión expiratoria, y fíjense que obviamente las presiones están más altas que en este gráfico, pero el nivel de volumen resultante y el nivel de esfuerzo es el mismo. Y esto es ¿por qué? Porque el cambio de presión es exactamente el mismo. Entonces esto nos permite decir que la disminución del trabajo respiratorio y el aumento del volumen corriente no va a ser, o va a ser proporcional al cambio de presión y no solamente del nivel de presión que yo esté utilizando. Y acá tenemos otro ejemplo de presión de soporte para reafirmar que presión de soporte o cómo trabaja presión de soporte. Fíjense que yo acá tengo un nivel de presión exactamente igual. El delta de presión es el mismo, ¿sí? La presión de soporte es la misma. Sin embargo, acá los tiempos son diferentes y las velocidades de flujo son muy diferentes. ¿Sí? Acá tengo un flujo bajo y acá tengo un flujo bastante más alto. ¿Qué es lo que cambió? El esfuerzo inspiratorio del paciente. Aquel paciente hizo un esfuerzo bajo, ¿sí? Entonces el equipo necesitó esta velocidad de flujo para alcanzar esta presión, después fue desacelerando para mantenerla y esto es el 25% de este pico de flujo. Acá lo que hubo es un aumento en el esfuerzo inspiratorio del paciente, entonces el equipo necesitó más flujo para alcanzar la presión. Una vez que la alcanzó, comenzó a disminuirla hasta que alcanzó el 25% de este pico de flujo y ahí ciclo. Entonces acá tenemos la prueba que en presión de soporte el tiempo inspiratorio no es fijo. Si recordamos que volumen es la integración de flujo en el tiempo, o sea que volumen inspirado es esta área, podemos decir que el volumen inspirado tampoco es fijo, fíjense, porque acá yo tengo un volumen mucho mayor a este volumen, por lo tanto el volumen inspirado va a ser proporcional al esfuerzo del paciente y por lo tanto también el tiempo inspiratorio va a ser proporcional al esfuerzo del paciente. Entonces decimos que presión de soporte tiene como ventajas las mismas que presión control, es decir, un flujo inspiratorio adecuado al esfuerzo o a la condición física del sistema respiratorio. Eh, tiene como objetivo y como efecto una reducción del trabajo respiratorio. Yo puedo lograr mejor sincronía y por lo tanto menor nivel de sedación, ¿sí? Que es una de las tendencias actuales en ventilación mecánica. Como inconvenientes es que el volumen es variable, que tiene necesidad de respaldo, o sea, acuérdense lo que decíamos, si el paciente no hace esfuerzo inspiratorio, el equipo no va a disparar, por lo tanto yo tengo que poner una alarma, una ventilación de backup, una alarma de apnea, que si el equipo en determinado tiempo, no sé, lo que ustedes quieran, 10, 15, 20, 30, hasta 60 segundos, no detectó esfuerzo del paciente, que suene una alarma y pase a ventilarlo en un modo de soporte. Y también otro inconveniente es que es, es un poco complicado lograr una sincronía en los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por las condiciones fisiopatológicas de estos pacientes. Bien, cerramos aquí la clase de modos y espero que haya sido entendible y nos veremos pronto con una clase de monitoreo de la ventilación mecánica.